En este video vamos a considerar la historia de la Iglesia entre 1648 y 1900. Hola, reciban un cordial saludo de Ligorio San Franciscano Seglar. La historia de la Iglesia estuvo marcada por eventos significativos que reflejaron cambios profundos en la religión, la sociedad y la política. Miremos aquí algunos de los eventos más destacados. Primero, la paz de Westfalia en 1648. Este acuerdo puso fin a la guerra de los 30 años en Europa. Esta fue una contienda devastadora que involucró a diversos estados europeos en conflicto, tanto religiosos como políticos, entre católicos y protestantes. La paz de Westfalia sentó un precedente importante para la tolerancia religiosa en Europa, limitando el poder de la Iglesia sobre los asuntos estatales y permitiendo la coexistencia de diferentes denominaciones cristianas. Segundo, contrarreforma y consolidación del catolicismo. En respuesta a la reforma protestante, la Iglesia Católica continuó la contrarreforma con el objetivo de revitalizar su doctrina y sus prácticas. La Compañía de Jesús, los jesuitas, desempeñó un papel crucial en la expansión del catolicismo en América, Asia y África, estableciendo misiones y fomentando la educación. Tercero, la Ilustración en el siglo XVIII. Este movimiento intelectual cuestionó el papel de la religión en la sociedad y promovió el racionalismo y el escepticismo hacia la autoridad de la Iglesia. Los filósofos de la Ilustración defendieron la separación entre la Iglesia y el Estado, ideas que influyeron en revoluciones posteriores y en la modernización de las instituciones religiosas. Cuarto, la Revolución Francesa, 1789-1799. Este fue un punto de inflexión para la Iglesia Católica, ya que la revolución trajo consigo la confiscación de propiedades eclesiásticas, la persecución de clérigos y el intento de secularizar el país. Esto debilitó la Iglesia en Francia y llevó a cambios significativos en las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Quinto, surgimiento de los movimientos misioneros. Durante el siglo XIX hubo un auge en los esfuerzos misioneros, particularmente de parte de iglesias protestantes que buscaban evangelizar en Asia y en África. Las misiones se combinaron con el colonialismo, lo que generó tensiones, pero también contribuyó a la expansión del cristianismo global. Sexto, Vaticano I, 1869-1870. Convocado por el Papa Pío IX, este concilio definió el dogma de la infalibilidad en asuntos de moral. Cuando el Papa habla, es cátedra. Esta doctrina reforzó la autoridad del Papa dentro de la Iglesia Católica y fue una respuesta a las tendencias secularizantes y a la pérdida del poder temporal de los estados pontificios en la recién unificada Italia. 7. Separación de Iglesia y Estado en varias naciones. En el siglo XIX, muchos países adoptaron leyes para la separación entre la Iglesia y el Estado. En 1905, por ejemplo, Francia formalizó esta separación, estableciendo un precedente para la laicidad y la neutralidad del Estado en asuntos religiosos. 8. Renovación litúrgica y social. A finales del siglo XIX, la Iglesia comenzó a responder a las nuevas realidades sociales de la revolución industrial, como el auge del proletariado urbano. La famosa encíclica Rerum Novarum de 1891 del Papa León XIII fue crucial en este sentido, estableciendo una postura de la Iglesia a favor de los derechos de los trabajadores y del reconocimiento de los problemas sociales. Hablemos un poco de la Ilustración. Este fue un movimiento intelectual, como dijimos anteriormente, un movimiento intelectual, cultural, filosófico,
que se desarrolló en Europa, especialmente en Francia durante el siglo XVIII. También conocida como el siglo de las luces, la Ilustración promovió el uso de la razón como la mejor herramienta para comprender y mejorar el mundo, cuestionando la autoridad y las creencias tradicionales, incluyendo aquellas relacionadas con la monarquía, la religión y la sociedad. Las principales características de la Ilustración fueron estas. Primero, racionalismo. La razón se consideraba la fuente principal de conocimiento y se creía que a través de ella se podían descubrir las leyes naturales que regían el mundo. Los filósofos ilustrados promovían el pensamiento crítico y el rechazo a la superstición. Segundo, empirismo y ciencia. Los ilustrados defendieron el método científico como una forma de conocimiento basada en la observación y la experimentación. Este enfoque dio impulso a la ciencia y a los descubrimientos en múltiples áreas, desde la física hasta la biología. Tercero, libertad de pensamiento. Los pensadores ilustrados promovieron la libertad de expresión y el derecho a cuestionar las instituciones y creencias establecidas. Abogaban por la tolerancia religiosa y la separación entre la Iglesia y el Estado. Cuarto, progreso y optimismo. La Ilustración partía de la idea de que la humanidad podía mejorar continuamente gracias a la razón, el conocimiento y la ciencia. Este optimismo se tradujo en un esfuerzo por reformar la sociedad y mejorar las condiciones de vida. Quinto, igualdad y derechos humanos. Inspirados en la razón y la naturaleza humana, los ilustrados creían en la igualdad de todos los seres humanos y en sus derechos inherentes. Esta idea fue fundamental para el desarrollo de conceptos como los derechos humanos, que luego se plasmaron en documentos como la Declaración de Independencia de Estados Unidos y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia. Sexto, secularismo. La Ilustración propuso la separación de la religión de los asuntos del Estado. Esto impulsó un enfoque secular en la política y en las leyes, así como en la educación y el conocimiento. ¿Cuáles fueron los principales filósofos de la Ilustración? Tenemos a Voltaire, que defendió la libertad de expresión, la tolerancia religiosa y el cuestionamiento de la autoridad, incluyendo la eclesiástica. Rousseau, conocido por sus ideas sobre el contrato social. Rousseau propuso que la autoridad del gobierno debería basarse en la voluntad del pueblo. John Locke contribuyó con ideas sobre los derechos naturales, especialmente la libertad y la propiedad, que inspiraron las futuras democracias. Montesquieu desarrolló la teoría de la separación de poderes en el gobierno, que influyó en el diseño de sistemas políticos modernos. Immanuel Kant describió la Ilustración como el atreverse a saber y promovió el uso de la razón para alcanzar la autonomía intelectual. ¿Cuál fue el impacto de la Ilustración? Pues la Ilustración influyó profundamente en la política, la economía, la sociedad y la cultura. Inspiró Revolución Americana y Revolución Francesa, que llevaron a la creación de gobiernos basados en los derechos y la igualdad. También influyó en el desarrollo de las democracias modernas, los derechos humanos y la educación laica. En resumen, la Ilustración fue un movimiento que buscaba iluminar la mente y liberar a la sociedad de las cadenas de la ignorancia y la opresión. Al promover la razón, la ciencia y los derechos individuales, transformó la visión del mundo y sentó las bases para el pensamiento moderno y las instituciones democráticas.
En el próximo video estudiaremos los hechos principales de la Iglesia moderna. Hasta una próxima oportunidad. Un abrazo de paz y bien.